Saludos amigos de nuestro Talent Book Blog, un fin de semana más, ya cerrando el mes de julio, en nuestro episodio número 69. Así que el séptimo mes ya se nos fue, Eliezer. Entonces sí, ya se nos fue julio, el séptimo mes. Recuerden que le quedan 5 para seguir trabajando con sus metas, aspiraciones, estrategias organizacionales. Nosotros seguimos en ese enfoque también. Ya agosto, pues, con algunos detalles nuevos para la firma, haciendo un poquito de remodelación interna. Un spoiler, no, esto es un spoiler, más adelante. Un spoiler, ¿verdad? Vamos a dar ahí, pero estamos en remodelación. Ya pronto diremos a qué nos referimos. Y nada, este es Book Blog 69, Jesuán, y tenemos un libro poco utópico, conflictivo, interesante. Va a depender de cómo lo tomen. Extraño, cómo lo tomen nuestros seguidores. Habíamos prometido en algún libro que de momento no recuerdo. Sé que hablamos de este término. Yo creo que en algún libro que planteamos las estructuras organizacionales y algunos cambios drásticos, hablamos de este término de holacracia. Y hay un libro que le dedica, ¿verdad? Hablamos de burocracia. Hay algunos términos que buscan definir cuán abiertas o cuán complejas son las estructuras organizacionales en las cadenas de mando. Y tengo aquí este libro de Swan, Holacracia, un libro escrito por Brian Robertson, es el autor. Básicamente es un autor bastante curioso porque ha trabajado con técnicas experimentales de la gerencia y obviamente es un fundador de una empresa de software, y a partir de esa experiencia es que surge esta inquietud de él. Cuando este libro del 2015, y antes de ir a la reseña visual, pero dando un poco de contexto, se comienza a plantear las estructuras organizacionales tradicionales que en algunos libros hemos reseñado aquí y que hablaremos un poco en breve. Entonces, define este término, holacracia, como una alternativa para flexibilizar las líneas de mando, la jerarquía, la interacción de esa estructura organizacional. Así que el libro, dando un poco de contexto, tiene algunas 210 páginas aproximadamente. Definitivamente no es un libro de fácil lectura, se lee bien, pero va a depender cuánto usted se pueda sumergir en el tema. El libro tiene 3 partes principales y a partir de ello tiene 10 capítulos. Cada capítulo pues va atendiendo cada parte, lo lleva a nivel de la evolución de las organizaciones. Es un libro que yo creo que todo líder debería darse la oportunidad de leer, sobre todo si le gusta probar estrategias nuevas. Cuando entremos en detalles, sí, van a entender por qué estamos diciendo que es utópico, pero no es imposible, porque sí entendemos que hay unas cosas que se pueden implantar. Jesús, ¿alguna impresión inicial antes de pasar el video? Sí, se ha creado muchísima curiosidad sobre innovaciones a nivel de las dinámicas o las estructuras de las organizaciones. Yo creo que ha sido algo bien curioso cuando hemos tocado casos como el caso de Google y otras organizaciones que han cambiado la dinámica de los espacios y los ambientes de trabajo o de la cultura de esas organizaciones, más no necesariamente sus estructuras oficiales, ¿verdad? O estructuras organizacionales. Y cuando hablamos de eso, nos referimos a las cadenas de mando, a cómo se crean departamentos, unidades, y cómo se trabaja ese accountability, ¿verdad? Y de leadership, de liderazgo, ¿verdad? Dentro de esas organizaciones. Pero vamos a la guía visual y vamos a reflexionar un poco más sobre este concepto. Claro que sí.
holacracia, un concepto que yo creo que muchos no han tenido la oportunidad de experimentar. Pero yo creo que para hablar un poquito de este concepto, tenemos que hablar o tener unos aspectos bien críticos y bien importantes. Primero, lo que son las estructuras organizacionales. Las estructuras organizacionales vienen a ser jerarquías, ¿no? Donde hay unas cadenas de mando, donde hay múltiples niveles. Cuando nosotros estudiábamos bachillerato, ¿verdad? En recursos humanos hablábamos, ¿verdad?, de organizaciones piramidales, en la cual había una estructura bastante amplia, ¿no?, de niveles organizacionales. Luego empezamos a hablar un poquito sobre cómo esas organizaciones se comenzaron a convertir en organizaciones más planas, ¿no? En donde ese nivel de burocracia, de niveles jerárquicos que tenía la organización, pues se fue achatando, ¿verdad? Se fue achicando con el objetivo de darle agilidad a las organizaciones. Y de ahí han surgido otros conceptos que han precedido a este concepto de holacracia, como ha sido las redarquías, por ejemplo, que se fundamentaba en las redes de colaboración y trabajo, entre otros conceptos. Pero ¿por qué hablar de eso? Porque tanto como las organizaciones han evolucionado en ese sentido, en cómo se definen o se desarrollan sus estructuras, pues también van en respuesta a la evolución del trabajo, a las expectativas, ¿verdad?, de la fuerza de trabajo, no solamente de las organizaciones, sino de los trabajadores, ¿verdad?, de la gente que están dentro de esas organizaciones, Eliezer. Mira, lo curioso del libro, y más allá de cuán adaptable es el modelo a qué tipo de organización, esta parte de la evolución del trabajo, que es el primer, ¿verdad?, factor que quisimos sumar a la discusión, lo que plantea el autor en el libro es que esto fue en el 2015, lo estamos viendo ahora con más arraigo. Las organizaciones han evolucionado y se necesita mayor agilidad. O sea, su tesis, ¿verdad?, su hipótesis está basado en la necesidad de que las organizaciones sean más adaptables, más ágiles. Yo creo que llevamos desde el 2015, si utilizamos este libro, sabemos que llevamos un poco más, pero los últimos 5 años, sobre todo, se está requiriendo agilidad plena y no todas las organizaciones han podido moverse hacia sistemas de pensamiento, procesos, de acciones o estrategias que le permitan ser ágiles para que puedan ser adaptables, porque a veces se confunde. Pensamos que ser adaptable es ser ágil. No necesariamente, pero si somos ágiles podemos potenciar ser adaptables, porque pues obviamente hay un proceso que nos va a permitir ver unas cosas con mayor tiempo, con preparación y mayor acción. Entonces, él presenta que las organizaciones van a estar cambiando sus sistemas constantemente, sus sistemas operativos, sus sistemas gerenciales, van a tener que seguir rediseñando sus estructuras. Entonces, ahí es donde se basa el autor en su hipótesis del libro de que los cambios van a ser tan constantes que lo estamos viendo hoy, y él funda una empresa de tecnología, de software, así lo está usando en base a la empresa que estaba fundando en aquel entonces, y dice, mira, los modelos tradicionales van a perder vigencia, o sea, como los hemos conocido, porque la burocracia, que sería el otro extremo de este libro, lo que está haciendo aguantando todo. Para una muestra, vamos a ver los sistemas de las estructuras gubernamentales. No radica en la gente, o muchas veces se penaliza a la gente, es el sistema, y a veces no sabemos identificarlo cuando hablamos del sistema. Son los que toman decisiones, los que crean las leyes, los procesos, porque ya la gente que está adentro pues tiene que seguir las normas, les guste o no. Entonces, ahí es que entra ese choque, Jesús. ¿Qué te parece? Que uno de los aspectos de los retos, nosotros le llamamos embudos, ¿verdad? Dentro de las organizaciones hay un sinnúmero de aspectos, cuando está un espectro de situaciones que se están trabajando y después se convierte en un embudo, ¿verdad? En donde a algún momento se atapona y se pierde la agilidad, aunque se tenga el pensamiento de flexibilidad, como bien tú planteas. Y obviamente esto ha ido cambiando de demanda. Y este es el punto de partida para el segundo punto.
Las organizaciones, a veces hablamos de estructuras organizacionales y no estamos hablando otra cosa que cómo se gobierna y se toman decisiones dentro de las organizaciones. Y yo creo que estos son los puntos más chocantes de que plantea el autor del libro, porque se plantea desde una perspectiva de cuán necesario o innecesario se da estas figuras de autoridad o de poder para la toma de decisiones. Entonces, el enfoque va más dirigido a roles que otra cosa. Entonces, cuando miramos desde esa perspectiva, sí tiene que haber alguien que toma decisiones, sí tiene que haber gente que esté detrás, que sea accountable, ¿verdad? Por ciertos procesos, pero yo creo que existen espacios para que se den otro tipo de gobernanza dentro de las organizaciones, donde haya un aspecto más, probablemente más participativo, que haya un cierto nivel de autonomía para la toma de determinaciones, de que se permita la conexión o las conexiones de una forma u otra, las redes de colaboración de trabajo, y no necesariamente esto que llamamos autoritario, ¿no? Porque lo podemos llamar de esa manera, ¿verdad? De los líderes que toman determinaciones o decisiones, gerencian dentro de la organización. Eliezer. Ya, esta parte de gobernanza es bien interesante porque hoy día es un término que se utiliza mucho en diferentes contextos. Hablamos del gobierno, ¿no? Porque el país, la gobernanza del país, a veces instituciones privadas, pues cuando hay junta de directores, por ejemplo, ¿verdad? Pues cómo se establece esa gobernanza de lo que es el board o los inversionistas, más a la administración, los consumidores, la comunidad, ¿verdad? Dependiendo a qué nivel queremos ver esta parte de gobernanza. En el libro, el autor lo plantea como un punto crucial para viabilizar la holacracia. La holacracia, desde el punto de vista de él, es cómo lograr una organización sin jefe. Si lo vamos a... De ahí viene la parte shocking, ¿verdad? De que una gobernanza sin eso, ¿verdad? Para mucha gente va a ser como, ¿cómo es posible? Si el negocio es mío, yo soy el gerente, yo soy el VP, yo soy el presidente. Pero es un mindset. Es que aunque cada cual tenga sus funciones, no tengamos esta dependencia de tener un jefe para poder movernos. Entonces, ahí en el punto de gobernanza lo establece como un punto crucial, y voy a hacer lectura de un modelo que presenta y lo lleva en 4 puntos. Lo que es la forma de hacer el trabajo, obviamente pues tener los roles claros y definidos, más allá de lo tradicional, porque entonces hay que tener, ¿verdad? Un sentido de colaboración. Claro que cuando hablamos de jerarquía, creo que fue el libro, estoy recordando cuando planteamos un término similar, que era más bien con las redes de colaboración, que no dependían tanto de los niveles organizacionales. De holacracia lo que hace es que pues rompe con ese esquema de los sistemas de jefe. Entonces lo plantea de que la gobernanza puede trabajar si definimos cómo hacer el trabajo, si tenemos lo que él le llama la sensación de tensiones, que no es otra cosa de reconocer los retos y las oportunidades. Así que estar como que sensibles a lo que está pasando en la organización. Entonces toca 2 puntos cruciales: las reuniones, o sea, cómo se conectan los grupos o los equipos de trabajo en reuniones tácticas que puedan sincronizar con las acciones. Así que van dirigidas a ejecución. Entonces, como último punto, ¿verdad? El modelo obviamente es como un modelo integrado, sistémico, ¿verdad? Pero más o menos porque tengo una idea. Identifica que las reuniones de gobernanza muchas veces la mayoría de las veces se pierde el tiempo en este tipo de reuniones. Entonces, establece hasta una guía de cómo hacer reuniones para gobernanza que busquen la acción, la agilidad, y no necesariamente estas reuniones tradicionales que pues a veces las hemos presenciado. Pues se revisan los mismos puntos todos los meses en la misma reunión con la misma dinámica, y cerró el año y probablemente no se hizo muchas de las cosas,
porque nunca se modificó la manera de pasar listas en esas reuniones para provocar una acción en lo que se estaba haciendo previo a la reunión. Entonces, pues, por eso decimos, hay unas cosas que las podemos comparar porque hay que reconocer que no todos los sistemas están dirigidos a la ejecución, sino a alimentar el no hacer. Pasar lista, pero no hacer. Entonces, ese punto es bien interesante, Gerson. Sí, no, definitivo, es un aspecto que nos hace repensar desde el diseño de las posiciones, su nivel de autonomía, su nivel de flexibilidad para la toma de determinaciones o decisiones, y sobre todo esos puntos de encuentro y de conexión con propósito. A veces las organizaciones, hay reuniones que pierden su valor. Nos reunimos y al final la postre nos dice ¿para qué cuál fue el propósito para las reuniones? Incluso eso es uno de los consejos que siempre se da. O sea, eso es lo primero que se debe de plantear. ¿Cuál es el propósito de? Así que, ¿y cuál es el rol que tienen esos players dentro de esa dinámica? Pero para esto, la realidad es que no todos estamos listos. Esa es la verdad. La realidad es que nosotros estamos en una etapa a nivel, podemos llamarle sistema económico, ¿verdad? O de la cultura, vamos a decirlo de otra manera. Nuestra cultura no necesariamente está lista, nuestra cultura es bien paternalista. Vemos las organizaciones ya todavía desde un punto de vista del patriarcado, ¿no? De esas figuras de autoridad, de poder, de la toma de determinaciones, desde una perspectiva bastante transaccional aún. Hay sus excepciones, hay muchas excepciones, hay organizaciones que han evolucionado y la realidad es que hemos visto grandes avances, ¿verdad? Sobre todo desde la perspectiva cultural de las organizaciones. No necesariamente en cómo esas estructuras están en función de esa cultura. Yo creo que es el componente que le falta, ¿verdad? El componente que nos falta, ¿verdad? Para poder llegar a un estado, ¿verdad? O una gobernanza de una organización que realmente sea participativa, pueda tener un cierto nivel de agilidad para la toma de decisiones, que se genere el aprendizaje de la que la organización necesita. Sí, comenzamos diciendo, ¿verdad?, que era utópico. El mismo autor de alguna manera reconoce cuando llega a la parte final del libro, que de alguna manera dice no todos están listos, o sea, no todos están listos para adoptar la holacracia, y plantea dos cosas: cómo se puede viabilizar y cómo se puede reconocer que no estamos listos o que no es viable para su organización. En el caso de los que pudieran considerarlo, lo que dicen es que lo plantea de establecer una constitución para la holacracia, no otra cosa. Cuando hacemos un proceso estratégico, definimos misión, visión, valores, ¿verdad? Hay un statement principal, pues hay que entrar en ese mismo proceso mental como organización para realmente definir que queremos eso. Luego lo plantea de cómo se establecen los sistemas, porque realmente cambia. O sea, dice, tienes que rediseñar tus descripciones de puestos, tienes que rediseñar tu estructura organizacional y la forma en la cual interaccionas. A veces hemos visto algunas estrategias como los grupos autodirigidos. Eso yo creo que ha sido algo que ha sido más viable en algunas organizaciones, y no es otra cosa que no tienen un jefe directo todos los días diciendo lo que tienen que hacer. Es un equipo de personas que se ponen de acuerdo. Una supervisión indirecta y igualmente a nivel de producción, la filosofía, ¿verdad?, de células de trabajo, definitivo, se da. Así que eso, para usarlo de ejemplo, aquí así son 5 puntos. El cuarto punto pues dice, mira, hay que establecer las reuniones de gobernanza y correr una elección, ¿sabes? Como que definir esos roles de una manera democrática. Ahí sabemos que eso es bastante utópico porque, pues vamos, hay estructuras corporativas de negocios de familia, que esa parte del sistema no es negociable, vamos a ser honestos. Quizás hay modelos como el cooperativismo,
que dentro de un board, ¿verdad? Organizaciones sin fines de lucro, por lo menos lo que tiene que ver con una junta de directores, pues se lleva un ejercicio democrático, ¿verdad? Hay algún tipo de reunión donde se constituye la junta y decidimos quién va a ser el presidente por votación. Pues quizás sea algo ¿verdad? Cercano. No es lo mismo, pero un ejercicio cercano para que los que están viendo este episodio puedan entender por dónde ir a la línea. Pero imagínense ese proceso que se hace un board de un non-profit, hacerlo en una corporación. Pues bien retante. Es bien retante. Y el último punto, pero obviamente esquematizar, calendarizar cómo va a funcionar para hacer los ajustes en la marcha. Son 5 pasos que, ¿verdad? Dice para poder viabilizar esto. Ya a los que no están listos, pues lo que dicen, mira, realmente es un ejercicio de madurez, de identificar qué pudiese adoptar y qué no estoy listo, porque también sería mortal para una organización. Y aquí sí, con esto, ¿verdad? Para que Jesús pueda cesar, pero es bueno el libro en esa parte, Jesús, porque en estos últimos 10, 15 años, vamos a ver los últimos 10, en ocasiones se han planteado un sinnúmero de estrategias o métodos o modalidades en las organizaciones para transformar, para intervenir, y no es que sean malas, detalles que no todas las organizaciones están listas. A veces lo que hemos hablado del Open Office es un ejemplo muy fácil de identificar. Sí, bien físico, bien sensorial la cosa. Bien físico, pues unas organizaciones que lo hicieron, que les dio resultado quizás por la naturaleza de su negocio, y rápidamente, como era moda, empezaron todas las organizaciones, ¿verdad? Un sinnúmero de corporaciones no, vamos a Open Office porque eso es lo que está de moda y la gente colabora más. Y entonces se dieron cuenta al pasar del tiempo muchas organizaciones que se afectó la productividad, se afectó el ambiente de trabajo, se afectó esa privacidad, llegó la pandemia y para colmo entonces alteraba el espacio, el distanciamiento físico, y muchas tuvieron que volver atrás. Y muchas tuvieron que mantenerse remoto porque sus facilidades no viabilizaban un distanciamiento físico. Lo mismo pasó cuando había de moda tener un espacio creativo en lugar de trabajo. Todo el mundo quería copiar a Google. No, voy a tener una pared ahí para que la gente se exprese. Ajá, pero ¿qué estamos haciendo con lo que la gente se está expresando? ¿Estamos accionando o meramente es un mural de graffiti? Entonces, cada vez que a veces salen cosas que son modas, intervenciones, no, porque la gente lo que necesita es tal cosa. Esta lista de organización no siempre va a estar lista. No siempre va a estar lista. Lo que es moda no se adapta a cualquier organización. Y nosotros insistimos en eso. No, y que parte del proceso, el libro tiene mucha utilidad, más allá del concepto de holacracia. Estamos hablando de cómo hay que revisitar un sinnúmero de intervenciones, maneras, por ejemplo, la dinámica de hacer una reunión, algo tan básico como eso, o la importancia de cómo se diseña, con qué cuidado se diseña. Porque una reunión la tiene que dirigir alguien con un puesto formal de supervisión y no un empleado. Eso es algo que nadie se va a morir si lo hace mañana. Y puede ser un excelente facilitador de esa reunión. Son conceptos, son esquemas que hay que romper. Yo creo que el libro, su aporte mayor es ese. Romper un poco ciertos esquemas, a repensar nuestra estructura, a repensar el diseño de nuestros puestos, a rediseñar la dinámica o de redefinir la dinámica que nosotros tenemos dentro de nuestro escenario corporativo, organizacionales. Así que, excelente, muy buen libro. Así que altamente recomendado, ¿verdad? Lo pueden buscar por su medio preferido, probablemente a nivel digital. Así que, si a usted le gusta este contenido, pues nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nosotros estamos aquí todos los sábados compartiendo lo mejor que tenemos, ¿verdad? Que es nuestro capital, que es el conocimiento. Por 15 años ha sido nuestro principal capital de innovación y de desarrollo para crear experiencias de talento. Así que muy pronto nuevos juguetes para nosotros, nueva imagen. Así que adelante, seguimos. Esperamos contar con ustedes. Like, share, todos los sábados aquí.
nuestro Talent Book Blog. Será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.